2, 3, 4, 5 cosas del campo que sí o sí tenés que saber. ¿Te gusta desafiar los límites de la productividad? En esta campaña, entra una nueva era de excelencia en trigo. Anímate a probar lo nuevo. Apostá a la genética más avanzada, con soluciones personalizadas para potenciar tu productividad. Elegí las variedades de Neogen, un nuevo horizonte en semillas. Accede a nuestros lanzamientos en trigo a través de www.sembraevolucion.com.ar. Y a las 8:08, 5 cosas que para mí ustedes tienen que saber de lo que pasó esta semana. El primero es el caso Bioceres, que titulé De unicornio del agro a la quiebra judicial. Apá. Recuerdan que Bioceres es una empresa de las más emblemáticas, por citar algo, es la autora intelectual del famoso trigo H4, del trigo transgénico, el resistente a la sequía. Bueno, en los últimos días hubo un cimbronazo grande en el sector agropecuario argentino porque la noticia fue fuerte. La justicia de Santa Fe decretó finalmente la quiebra de Bioceres Sociedad Anónima, la empresa madre del grupo que fue pionero en la biotecnología a nivel mundial, no solo en la Argentina. ¿Qué fue lo que pasó? Nos preguntábamos todos, en esto que decía hace un ratito de, bueno, se comieron la curva como le pasaron a otros de el cambio de modelo, de la vuelta a la eficiencia, a lo productivo. Se confiaron. Dejar de pensar en negocios estrictamente financieros a partir de condiciones económicas por lo menos complejas, por citar algo de lo que pasaba en la era Massa. Sí y no tanto. Bueno, para muchos sorprendió esto porque más allá de que Bioceres es sinónimo de innovación, con esto del trigo H4 y demás, la empresa ya venía entrando en una especie de laberinto financiero y sobre todo judicial bastante complejo. Venía de meses de deudas acumuladas, un desplome en el valor de sus acciones en Wall Street, cayó casi un 90% el precio de las acciones de Bioceres en Wall Street. Bueno, finalmente un juez de Rosario dictó la quiebra y esto no es solamente un problema de dinero. Hay atrás de esto una batalla entre los dueños. Tenemos por un lado a los que son los dueños fundadores y al ex CEO, que es Federico Trucco. Del otro lado está un grupo liderado por un empresario uruguayo que se llama Juan Sartori, que hoy tiene el control mayoritario, y la quiebra fue solicitada efectivamente por la propia conducción actual de la empresa, algo que los socios históricos están denunciando como una maniobra para sacarse de encima deudas y reestructurar el negocio medio a la fuerza. Bueno, ¿por qué es importante esto? Primero por el impacto que tiene Bioceres en la ciencia. O sea, Bioceres nació de la Unión de Productores Argentinos y Científicos del CONICET, ¿se acuerdan? Allá por 2001 creo que fue, y de hecho su caída está representando un golpe, si se quiere, simbólico fuerte para la imagen argentina, en esto de que nosotros nos encanta decir o flasheamos el Silicon Valley del agro. Hubo mucho título así esta semana. Es verdad, es mucho verdad. Titulero. Hubo mucho título así, porque es cierto que más allá de lo estrictamente económico, lo financiero, lo que está pasando a nivel incluso judicial, lo decía recién, hay una batalla interna de cómo sigue la empresa. Sí hay un golpe a nivel científico porque aportó mucho en los últimos años Bioceres, y habrá que ver ahora cómo se resuelve, si logra remontar de alguna forma esta deuda o la batalla judicial, que insisto también es tan protagonista o más como los conflictos financieros, hacen o no que finalmente siga el camino de la quiebra Bioceres. Segundo tema para repasar en este domingo, buenas noticias, pero alguna duda también para Maíz. La guía estratégica para el agro de la Bolsa de Comercio de Rosario publicó el jueves su informe semanal para la zona núcleo, y se destaca un dato bastante alentador después de algunas dudas que había generado la falta de lluvia de finales de enero. Los rindes de maíz temprano son en general buenos. Y digo en general, ahora te voy a aclarar por qué.
A ver. Aunque el avance de la cosecha recién está arrancando, va alrededor de un mes, de 10%, digo, en el centro del país, lo que dice el GA es que hay un estimativo de rendimiento promedio de 100 quintales por hectárea, un valor que en realidad es medio en línea con la media histórica de la región. Sin embargo, lo que confirma este estudio es algo que ya se venía pensando, y es que este promedio está bastante traccionado por zonas donde la productividad fue muy buena. Por ejemplo, el sudeste de Córdoba y el sur de Santa Fe, que se compensa con otros lugares donde también se está cosechando y los rindes no son tan buenos, entre otras cosas por lo que decía recién, por la sequía, por la falta de lluvia, que afectó sobre todo al centro de Santa Fe y al norte de la provincia de Buenos Aires, donde los rindes son bastante inferiores. Entonces, el promedio te da 100, pero tenés lugares muy buenos que compensan con lugares en los que la cosecha fue de regular para abajo. La primera foto de esta cosecha de maíz de primera, con un 10% de avance, decía, muestra dos componentes que van a caracterizar a esta campaña, la 25-26. Lo primero es que el promedio es de 100 quintales, que parece satisfactorio, pero que en el promedio da 97, dice este informe. Y lo que agrega es que el segundo dato que salta a la vista es que la distribución de estos rindes es muy, muy dispar. Tercer punto que vamos a repasar hoy, Su Majestad la soja. Apa. Le puse a este punto. ¿Cómo está la vieja titulera, ¿Cómo está la vieja titulera? Diría Carola. El primero es un dato de antes de ayer, del viernes, que es que la soja alcanzó su precio más alto en casi 2 años. Esto tiene que ver con la guerra en Medio Oriente. Le spoileaba a Sofi hace un ratito si hay algo rescatable o algo positivo del impacto de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán. Bueno, el precio de la soja tocó un techo en los últimos 2 años. En la bolsa de Chicago, que es como la referencia mundial del precio internacional, la posición mayo para la soja subió casi $8 por tonelada. Se acomodó en $441,20. Esto es al viernes. Sacando eso, sí hay números del INDEC, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que publicó en las últimas horas el informe anual del complejo agroexportador y que dice que cuál es el rol esencial que tiene el agro en la generación de divisas para el país, algo que venimos diciendo siempre. Son varios los datos que sirven como botón de muestra de que el sector se mantiene como el principal motor económico. Por ejemplo, que 7 de los 10 principales complejos exportadores vienen del campo y de la industria. ¿Se acuerdan esto de que nosotros decimos 6, 7 dólares que entran al país vienen del campo? Bueno, no es solo en plata, que es importante, sino que 7 de los 10 principales complejos, o sea, 7 de los 7 productos, si se quiere, que se exportan, vienen del campo. La soja, que ocupa el primer lugar, pero tenemos en el cuarto lugar el maíz, la carne en el sexto, el trigo en el séptimo, girasol octavo, la pesca en el 9 y los lácteos en el 10. En conjunto, estos 7 complejos suman alrededor de 42.266 millones de dólares el año pasado, es decir, el 48% del total de las exportaciones y un 62% si se mete el universo de análisis del total, es decir, 6 de cada 10 dólares vienen del campo. En este contexto, el dato que está bueno entender es que la soja sigue siendo el producto estrella, el oro verde, como se le suele decir, con 21.442 millones de dólares exportados en 2025. El año pasado, es decir, 1 de cada 4 dólares que entraron al país el año pasado vinieron solo de la soja. Bien. Buen dato para gratificar lo importante de la soja en este contexto y lo importante del campo como motor de la economía argentina. Cuarto punto, semillas en pugna. ¿Qué cambió después del anuncio de Milei? Acá Sofi me va a dar una mano
seguro. El domingo pasado, ya parece hace un montón, pero no fue hace tanto, en la apertura de sesiones del año legislativo de Milei, el presidente volvió a poner en la agenda un tema que es bastante picante y que genera alguna controversia en el aro, que es la adhesión a UPOV 91. Es este convenio internacional que funciona como estándar y que piden las empresas semilleras argentinas para proteger sus inversiones biotecnológicas, aunque genere alguna malestar en el productor que dice, ok, yo me adhiero, me sumo, pero si yo tengo que pagar por patentes o por avances genéticos, sacame plata de algún lado, sacame algo de carga impositiva, porque si no mi margen se come cada vez más, un margen al que no le sobra nada, por más que no es la situación tan crítica de otros años. Hay mucho producción de soja, que hablábamos recién, en campo alquilado, que es el 60-70% de la producción agropecuaria del país, que está en rindes muy, muy finitos, cuando no negativos. Entonces, ¿querés contarnos, Sofi, un toque cuál es el lore de UPOV 91, Sí. ley de semillas? ¿Qué se está discutiendo? Brevemente, como decías vos, es un convenio internacional, UPOV 91, justamente 91 porque se firmó en el año 91, pero Argentina ya está adherida a UPOV 78, que es un convenio anterior. Lo que cambia entre una y otra es los años de la protección de cultivos principalmente. UPOV 91 es por 20 años, UPOV 78 es entre 15 y 18 años, dependiendo del cultivo, pero lo que trae aparejado UPOV 91 es que se amplía, si se quiere, el alcance de los derechos de propiedad intelectual. Claro. ¿Qué quiere decir? Ahora hay un gran debate por el tema de la semilla, que lo existió siempre, la semilla de uso propio, la famosa bolsa blanca. Bolsa blanca no, perdón, porque eso ya sería fuera del sistema, pero sí el uso propio, que es que yo me quedo con un poco de semilla de lo que cosecho y lo vuelvo a sembrar. Claro. Y ahí el obtentor dice, bueno, pero yo no gano por lo que desarrollé, porque vos ya te lo quedaste. Entonces, es como, ¿cómo hago yo para financiarme o para justamente resguardar lo que es propiedad intelectual si yo no estoy cobrando por eso? Y Argentina, en el marco de este pacto que está haciendo con Estados Unidos, de un montón de puntos comerciales, una de las exigencias de Estados Unidos es que Argentina adhiera, y tenés quienes dicen, ok, lo hacemos, otros que dicen, actualicemos mejor la UPOV 78, que un poco también rigen la ley de semillas, actualicemos ley de semillas y no nos metamos en esto que nos puede traer un conflicto. Bueno, ahí eso es lo que se está debatiendo ahora, de un lado y del otro. Hay entidades que dicen que vamos a adhiramos, que justamente hay que proteger esa propiedad intelectual, y otros que dicen, podría haber problemas porque, digamos, en el usos y costumbres entraría ahí un conflicto de gente que en realidad, digamos, no es que se queda con semilla para revenderla, simplemente, digamos, justamente resiembra y no paga esa... Y no paga la regalía la campaña siguiente. Exactamente, pero no desde un punto de vista de me quedo con eso y lo recomercio, si se quiere. Pero Claro. bueno, hay un conflicto ahí y eso se está debatiendo. Hay un punto importante, que es que en otros países en donde esto sí está regulado, caso Brasil, Ujú. es cierto que el desarrollo tecnológico permite que el nivel de volumen y de calidad, si se quiere, sea mucho mayor, entre otras cosas por el desarrollo de estas tecnologías que incluso se desarrollan aquí en la Argentina. Grupo caso Don Mario, del que hemos hablado muchas veces, que no explota su propio negocio en el país porque no obtiene, por la legislación vigente, una contraprestación económica al desarrollo tecnológico y a la inversión que propone. Tienen un punto los semilleros en los que dicen, che, mirá, si yo estoy jugándomela y estoy invirtiendo mi guita, mi desarrollo tecnológico, mis científicos en hacer que la semilla rinda más y que a vos, productor, eso te rinda más, Ujú. bueno, pagalo. Tienen un punto porque eso te permite crecer a vos y me permite crecer a mí como semillero para seguir desarrollando tecnología. Correcto. También tiene un punto el productor que dice, che, bueno, me encanta, yo soy el primero que quiere crecer cada vez más, pero si yo tengo que pagar por esa tecnología, no me da el rinde. Es una cuestión de libreta almacenero, si se quiere. Yo tengo un rinde que es muy chiquitito porque la carga tributaria me liquida, el precio del alquiler me liquida. Ujú. Bueno, de algún lado tengo que aflojar. Bueno, esos serán los argumentos de un debate que durante el año va a ser picante seguro. Hasta aquí las cosas que, para mí, ustedes tienen que saber de lo que pasó esta semana y lo que va a venir.